cuando el Señor actúa en su pueblo, también lo hace para contrarrestar una actitud negativa, porque Ezequiel 8 habla de la idolatría en que había caído el pueblo de Dios, de las abominaciones que se obraban en el pueblo de Dios. Y el Señor, cansado de mandar mensajes de misericordia, decidió actuar. Pero Dios no actúa sin antes revelar a sus siervos los profetas lo que va a hacer. Y lo que Él hace, le dice a Ezequiel: ven, mira estas abominaciones, y ahora yo voy a actuar, pero antes voy a mandar un ángel en medio del pueblo de Dios para que los selle, a fin de que esos sean preservados de la ira venidera. Y es así como la matanza de Ezequiel 9 aparece como un hecho en el cual Dios actúa contra aquel pueblo perverso que decía ser su pueblo, pero que con su actitud era idólatra. Pero no lo hace sin antes mandar un mensajero para que lo selle. Decíamos anoche que hay un grupo de hermanos adventistas que se dicen adventistas del séptimo día, conocidos como la vara del pastor, conocidos como los davidianos, que ellos consideran que su mensaje, el mensaje de ellos, de su profeta Víctor Ojutef, es el mensaje del sellamiento, y el que no recibe ese mensaje, entonces no tiene el sello de Dios. Se olvidan que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Se olvidan que el sello de Dios tiene que ver con la presencia de Dios en la vida del creyente y una respuesta de adoración. Porque el problema de la matanza de Ezequiel 9 está dado en un concepto de adoración. Y anoche les decía que justamente Apocalipsis pone el conflicto final en el mismo contexto. Por eso es que se repetirá esa matanza, pero no se repetirá en los días en el cual todavía hay gracia, sino cuando el Señor Jesucristo venga. Es a eso a lo que apunta. Porque todos aquellos que no tengan el sello de Dios morirán juntamente con los impíos. Y es por eso que necesitamos entender que el sellamiento es un proceso que está en marcha, es un proceso individual, no es comunitario, porque algunos piensan, dicen, bueno, me meto a la iglesia y si cuando llueve, pues a todos se mojan. Esto no es así, porque se puede estar recibiendo el Espíritu Santo uno que está sentado al lado suyo y usted no lo puede estar recibiendo, porque es individual, es una experiencia personal con el Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a Dios, con la persona de Dios, en la adoración. Porque nuestra vida debe ser un estilo de vida de adoración. La adoración no es un momento en el cual yo vengo a la iglesia y cumplo con la liturgia. Eso no es adoración. Eso es parte de la adoración, pero no es todo. La vida del cristiano debe ser un estilo de vida de adoración. Se adora al Señor las 24 horas del día. Al llegar a la iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Es una actitud, porque el sello de Dios no es solamente para cuando uno viene a la iglesia, porque el sello de Dios es una acción continua, es un sello de garantía que está continuamente presente en la vida del creyente. Por eso, al leer Apocalipsis 13, me gustaría volver a mencionar algunos elementos de los cuales señalábamos anoche en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 decíamos que 4 ángeles sostenían los vientos para que nadie sea destruido. Los vientos que caen sobre la tierra son detenidos por 4 ángeles. Y en el verso 3 aparece un ángel diciéndole a aquellos ángeles que retienen los vientos, las convulsiones: espérense, no soplen, no dejen soplar los vientos. ¿Hasta cuándo? Dios tiene paciencia por un tiempo, pero la paciencia de Dios se agota. Así como los cananeos agotaron la paciencia de Dios y rebalsó la copa de la ira de Dios y vino el juicio sobre ellos, así también en el tiempo final la paciencia de Dios tiene un límite, y el sello tiene que ver con eso, por cuanto Apocalipsis 7:3 dice el ángel a aquellos que retienen los 4 vientos: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. No está diciendo que no hagan daño por siempre, sino que ese hasta que tiene un límite. De que vienen momentos difíciles, por supuesto que vienen. El problema no es que vengan o no vengan o cuándo vienen, sino si cuando vienen nosotros tenemos el sello de Dios para ser librados de esa hora. ¿Y cómo sé yo que tengo el sello de Dios? ¿Cómo sé yo que realmente estoy caminando con el Señor? Y como dice el salmista, y cuando ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo sé yo que voy a gozar de esa promesa de Dios? Bueno, Apocalipsis 13 y 14 hablan de eso. Apocalipsis 13 habla de un conflicto que está en pleno desarrollo. No de un conflicto por venir, porque muchas veces nosotros lo miramos a largo plazo. Es un conflicto que está en desarrollo. Todo el capítulo 13 lo podríamos resumir en 3 actores. Ahí hay 3 personajes. Y es que, retrocediendo un poquito en Apocalipsis 12, versos 7 al 9, descubrimos que el conflicto del cielo, aquel conflicto en el cual Cristo y Satanás se enfrentaron en el cielo y en el cual Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo, ese conflicto continúa aquí en la tierra. Satanás, que conoce muy bien a Dios, sabe cómo enfrentarlo, porque él era un ángel querubín. Y Apocalipsis 13, él pone 3 instrumentos. 3 instrumentos. ¿Por qué? Justamente porque como sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás lo enfrenta con 3 también. Las 2 bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra, y la imagen de la bestia. 3. Para que así estén la Trinidad divina y la Trinidad satánica en el conflicto de los siglos, aquí en el campo de batalla que es la tierra y particularmente nuestro corazón. Así que es una lucha de la deidad divina frente a aquel que quiere hacerse el Dios de este siglo. Ahora, mi interés no es explicar todo el capítulo, sino resaltar en este conflicto un aspecto que nos tiene que ayudar a entender cuál es nuestra parte en el conflicto. Y eso tiene que ver con la adoración. En realidad, todo el conflicto de los siglos está ligado al concepto adoración. Y el elemento que desencadena los eventos finales está ligado al concepto adoración. Y no es casualidad, porque cuando uno lee en 2 de Corintios 4:4, el trabajo de Satanás, ¿cuál es? El apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El trabajo de Satanás es enceguecer el corazón de los hombres. Justamente que no entiendan. No es casualidad que hoy día haya más violencia justamente por la distribución masiva de enervantes, drogas, alcohol, y todos tienen un común denominador: sacarte de la mente la realidad y ponerte fantasías. Y es que el Dios de este siglo está preocupado de que no le resplandezca la luz del evangelio a nadie, porque Él quiere nuestra perdición. Y entonces levanta un primer instrumento. Fíjense ustedes, Apocalipsis 13, verso 1, habla de una bestia que sube del mar con 7 cabezas, 10 cuernos, y en los cuernos diademas, y termina diciendo el verso 1 que sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Indudablemente esta bestia es
contrario a Dios, porque si no, no se lo pusiera como blasfemo, es contrario a Dios. Y entonces en el verso 2 nos ayuda a entender quién es, de qué está hablando. Porque la bestia que vi era semejante a un leopardo con pies como de oso y su boca como león. Y el dragón le dio su autoridad, poder, su trono y grande autoridad. Según lo que leemos en Apocalipsis 12:9, el dragón, por supuesto, es Satanás. Apocalipsis usa ese término para referirse a Satanás. Es Satanás quien le da el poder a esta bestia. Pero hay una cosa curiosa. Esta bestia es descrita con características que pertenecen a 3 animales. Y empieza con el leopardo, con el oso y termina con el león. Es curioso que está usando los mismos animales que aparecen en la profecía de Daniel capítulo 7. Lo que Apocalipsis está haciendo es una alusión al capítulo 7 de Daniel, porque en Daniel aparece primero el león, luego el oso, luego el leopardo y finalmente una bestia horripilante. Entonces Daniel pone león, oso, leopardo, bestia horripilante. Pero Apocalipsis lo pone al revés, porque primero va el leopardo, el oso y el león. Entonces uno dice, bueno, y si es lo mismo, ¿por qué uno lo pone de un lado y el otro al revés? Es muy sencillo, es cuestión de perspectiva. Daniel estaba de este lado y estaba mirando el futuro y dice, bueno, después vendrá un poder que representa al león, Babilonia. Es el león. Y luego vendrá el oso, y luego vendrá el leopardo, y luego vendrá la bestia horripilante. En cambio, Juan está de este lado y dice el leopardo, el oso y el león. ¿Por qué? Él está mirándolo desde una perspectiva distinta. Y la cuarta bestia, ¿por qué Juan no la menciona? Porque él está parado en la cuarta bestia. Él está viviendo en el tiempo de la cuarta bestia. Indudablemente que esa bestia a la cual él alude es Roma. Aquí es interesante la forma como Daniel de una manera profética desenrolla e identifica el poder del cual él está hablando. Y esto se refiere a Roma, no solamente a la Roma en el imperio pagano, sino también en el imperio papal, porque debemos recordar que Roma tiene 2 facetas. La Roma pagana que cayó y luego el sacro santo imperio romano que gozó de la, ¿cómo diríamos?, influencia tanto de los emperadores romanos como del Papa, y que luego fue reemplazado por lo que hoy día nosotros conocemos como el Estado del Vaticano. Pero lo curioso es que vi una de sus cabezas, el verso 3, como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Nosotros los que conocemos un poco de historia sabemos que el imperio romano al caer y cederle lugar a lo que es la Roma papal, gozó de muchos privilegios hasta el día de hoy. Pero hubo un tiempo cuando eso se frenó. Y la historia nos dice que en el año 1798, cuando el general Berthier entró en Roma y tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo a Francia y murió en el exilio, fue el declive de ese poder que se había manifestado durante toda la Edad Media y que reaccionó con el fenómeno de la contrarreforma a aquellos hermanos protestantes del siglo XVI. Y todos pensaron que no se volvería a levantar ese poder. Sin embargo, en 1929 se firmó un concordato, un tratado, en el cual se le devolvía a Roma un territorio en compensación por todos los estados que habían perdido para unificación de Italia, porque recuerden que Italia fue unificada en el siglo XIX. Y en compensación a los territorios que se le quitó, se le dio un terreno en el corazón de Roma,
que es donde funciona o se estableció el Estado del Vaticano. Y ahí tiene su sede. Pero lo interesante del verso 13 dice, se maravilló toda la tierra en pos de ella, porque su herida mortal fue sanada. Hoy día nosotros asistimos a un evento que es singular en la historia del mundo. Juan Pablo II se ha encargado de poner a la Iglesia Católica en el lugar primero en el mundo, inclusive no solo a nivel del cristianismo, sino inclusive de las religiones no cristianas. ¿Por qué decimos esto? Porque en su funeral, los que tuvieron oportunidad de verlo, no solamente fue la única vez que fueron presidentes de todas partes del mundo, inclusive de los Estados Unidos, Europa, sino también jefes de Estado del mundo islámico, porque reconocían su liderazgo. Y hoy día hemos vuelto otra vez a ver el resurgir de este poder. Y la profecía menciona que el mundo se maravilló. Hoy día, algunos dicen, pero si está retomando poder, hoy día se está viniendo abajo. La profecía dice que el poder continuará en ascenso. Ayer leía un reporte de un juez de las Naciones Unidas, que él sugiere que se debe enjuiciar al Papa por delitos de lesa humanidad al permitir la pedofilia. Y algunos están discutiendo sobre eso, por ser el responsable moral. Nosotros creemos, conforme dice la profecía, que habrán altos y bajos, pero que toda la tierra se maravillará en pos de ella, eso no quede en duda. Su poder está garantizado. Y el verso 4 viene el elemento que a nosotros nos compete, porque dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Es decir, el mundo se maravilló y adoró al dragón que había dado autoridad a esta bestia, a esta autoridad, a este poder. Eso denota que habrá un aparente triunfo. Y digo aparente triunfo porque la historia no termina ahí. Pero el verso 5 al 7, ustedes pueden ver que se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. La autoridad para actuar 42 meses se refiere pues a la profecía de los 1260 años que gobernó y persiguió a la iglesia. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. El verso 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Habla exactamente en los mismos términos de Daniel 7:25. No queda duda que está hablando de lo mismo, del cuernito pequeño de Daniel 7. Y el verso 8 cierra otra vez el círculo diciendo, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Quiere decir que el éxito está garantizado para esta primera autoridad que viene de parte de Satanás. Ojo, Satanás no viene y dice adórenme a mí, sino que pone una autoridad para que la adoren, porque al adorar esa autoridad, ese poder, lo van a adorar a él. Y la Escritura nos dice en el verso 8 que la adoraron a esta autoridad, a este poder que ha sido puesto por el mal, la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiere decir entonces que tendrá éxito? Sí. ¿Y dónde estaré yo? El verso 8 no termina ahí, porque dice que la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que habrá un grupo que no la adorará, porque su nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero los que no estén, ellos la adorarán. Así que nosotros tendríamos que estar seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hace unos años, cuando tuve la oportunidad de visitar la Catedral de Notre Dame, allá en París,
Me llamó la atención que frente al altar había una cola larga. Y por curiosidad me fui a ver de qué era la cola, si estaban dando souvenir o algo. Pero me llamó la atención al ver un libro grandote y todos hacían cola en dirección a ese libro. Y me acerqué y había en el libro un papel grande que decía el libro de la vida. Y todos estaban poniendo su nombre en el libro de la vida y salían contentos. No es a eso a lo que se refiere, que el libro que nuestro nombre esté registrado en algún lugar aquí en el libro de la vida, sino que esté registrado en el cielo y por los ángeles de Dios. Y la adoraron. Quiere decir que el problema aquí con estos poderes que hoy día demandan adoración es nuestra fidelidad a Dios o la fidelidad a aquellos líderes religiosos que nos apartan de la verdadera adoración. Cuando ustedes observan en el capítulo 13, verso 12, aparece una segunda bestia. ¿Cuál es el trabajo de esta segunda bestia? Ella ejerce su autoridad en presencia de la primera, es decir, no la desplaza, sino que se pone a su lado. Ahora ya no es un poder de parte de Satanás, sino que ahora son dos poderes. Dos. ¿Y cuál es el trabajo de esta bestia? El verso 12 nos dice, ejerce la autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Otra vez, ¿cuál es el problema aquí? Que este segundo poder que manda Satanás viene a reforzar al primer poder y quiere obligar a la tierra a que la adoren. Porque el efecto carambola está de por medio. Porque adorar a estos poderes es adorar a Satanás. Esa autoridad religiosa que nos aparta de Dios, esa autoridad religiosa que nos aparta de su palabra, demanda que la adoren. Y ahora, no solo eso, sino que en el verso 14 y 15 señala un tercer elemento. Manda que le hagan imagen a la primera bestia. Observen que la primera bestia es privilegiada. La primera bestia es privilegiada porque no solamente ejerce autoridad, sino que viene una segunda a apoyarla en su autoridad. Y ahora esta segunda le hace una imagen a la primera. Y en el verso 14 termina diciendo, hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo a que no la adorase. Otra vez viene un tercer poder, una imagen de la bestia. Si la primera bestia es un poder político religioso, porque eso es lo que es el Estado del Vaticano, es un poder político con representación ante las Naciones Unidas y a la vez es la sede de una religión muy popular en el mundo. La imagen de la bestia tiene que ver con un poder también político religioso, pero no desde la perspectiva del catolicismo, sino del protestantismo en general, con un matiz político. Y eso es justamente lo que se viene dando en Estados Unidos, en el país donde se tendrán que dar las últimas batallas, donde los cristianos conservadores fundamentalistas están aliándose con el poder político para implementar cosas que aparentemente son inofensivas, como por ejemplo, que se permitan en las escuelas orar, que se permita que el gobierno financie los estudios de aquellas familias que quieren mandar a sus hijos a escuelas de iglesia. Pero al hacer eso están interfiriendo con un elemento básico, la separación entre el Estado y la iglesia. Y para allá camina esa situación y veremos los frutos muy pronto. Pero en realidad ese no es el objetivo, porque el verso 15 termina diciendo que esa imagen de la bestia, su objetivo es que la adoren, que la adoren. Y aquel que no la adore, se muere.
Y entonces viene el conflicto final. ¿Cuál es la característica que va a lo largo de todo el camino? ¿Cuál es el hilo conductor de todo este capítulo 13? ¿A quién le doy mi adoración? ¿A quién le doy mi adoración? ¿A la primera bestia? ¿Obedezco a la segunda bestia que me obliga a que adore a la primera? ¿Adoro a la imagen de la primera bestia? ¿A quién le doy mi adoración? ¿O a Dios? Y si la adoración es lo que está de por medio, ese asunto de la marca de la bestia, ese asunto del conflicto final, de la pena de muerte que se pone ahí, que no pueden comprar ni vender, no debe afligirnos, porque hay personas que viven afligidas. ¿Cómo será? ¿A dónde iré? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? No debe afligirnos. Yo creo que eso es secundario. Si usted vive una vida de oración, una vida de adoración a Dios, usted tiene el sello de Dios, olvídese de lo demás. Porque si usted no lo tiene, le garantizo que usted no va a ser perseguido. Usted no va a estar en aflicción. Usted no va a participar de aquello, porque es para aquellos que han decidido poner su vida en las manos del Señor, caminar con el Señor y poner su mente y corazón en la adoración a Dios. Y si esto es así, ¿qué es la adoración que Dios requiere? Yo quisiera leer por un momento lo que dice el mismo Señor Jesús en su conversación con la mujer samaritana. ¿Qué es la adoración que Él busca? Jesús en San Juan capítulo 4, versos 22 al 24, Él señaló cuál es esa adoración que Él busca y que hace la diferencia. La adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el verso 22, 4, 22 en adelante: vosotros adoráis lo que no sabéis. Hoy día Jesús le diría a mucha gente que es piadosa, que tiene deseos de adorar a Dios, pero que no conoce la voluntad de Dios, no conoce la palabra de Dios. Jesús le diría hoy día: amigo, tú adoras lo que no sabes. ¿Cómo que no sé si yo crecí? No, es que no se trata de usos y costumbres como creciste, se trata de otra cosa. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de Israel, a través de Cristo, el Salvador. Y el verso 23, Jesús le dice a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay dos características que se repiten dos veces en el verso 23 y 24. Primero habla de los verdaderos adoradores. ¿Cómo sé yo que soy un verdadero adorador? Porque cuando se dice verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores. ¿Cómo sé yo que no caigo en la otra categoría y soy un verdadero adorador? Y Jesús da dos claves. ¿Cuáles?